Mis queridos amigos, y ya estamos de regreso. Ahí veo que se está sumando el padre Juliano. Muy buenos días, padre Juliano, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Tanto tiempo que no estaba con nosotros en la radio chilena. Muy buenos días, Marcia. Qué gusto. Aquí estamos de nuevo. Qué bueno, qué gusto y qué alegría también compartir con usted en este día, porque usted, bueno, siempre le pedimos que se sume a la transmisión de radio chilena cuando se vienen las solemnidades en nuestra iglesia. Y bueno, mañana tenemos una que es bastante especial y muchas veces no tenemos la respuesta, más bien la información para compartir con las personas y comenzar a hablar acerca de qué se tratan las distintas solemnidades, porque cuando hablamos muchas veces acerca de los dogmas que son de fe, tenemos que estar bastante preparados para poder compartirlos. Entonces, siempre es bueno, ¿cierto?, tener la voz de usted, por ejemplo, que siempre es un estudioso y tiene esa respuesta y por supuesto que quiere compartirlas también con nosotros. Muchas gracias. Sí, es muy especial la solemnidad que vamos a celebrar mañana, 15 de agosto, que a propósito, por ser solemnidad, tiene hoy día ya sus primeras vísperas y por lo tanto el pueblo de Dios, el pueblo ya comienza a preparar su corazón para celebrar este magno acontecimiento de la iglesia. Es una solemnidad muy importante para por lo que tierra, por lo que significa ciertamente. Y considerando también, por cierto, que Chile es un país muy mariano, es profundamente devoto de la Santísima Virgen María, es un país que se acoge precisamente a la protección maternal de María Santísima. Entonces, María Virgen ocupa un lugar muy importante no solo en el calendario litúrgico de la Iglesia, sino que sobre todo en el corazón del pueblo fiel, en el corazón del pueblo de Dios. Bien, sí, es verdad. Y bueno, y me estaba acordando que habíamos estado conversando con usted, padre Juliano, hace como un mes atrás, que fue para el Día de Nuestra Señora del Carmen. Sí, Ahí para hemos estado conversando, ¿cierto? Y bueno, ahora imagínense, nos reunimos una vez más a hablar en torno también a nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Así es que, por supuesto, que muy de acuerdo con lo que usted nos está comentando. Pero bueno, como usted bien lo decía, mañana vivimos una solemnidad muy importante, ¿cierto? Pero muchas veces se habla de este dogma. La iglesia ha estado compartiendo algunos videos para poder explicar de alguna u otra forma de qué se trata. O sea, preguntarle a usted también a qué se refiere cuando hablamos de un dogma, porque es una fe absoluta, y también el de la Santísima Virgen María mañana, ¿cierto? En la asunción de nuestra querida Madre. Antes de comenzar propiamente tal con la descripción, digamos, de lo que celebramos mañana, quisiera que pudiéramos orar, Bien. invocar al Santo Espíritu para que sea Él quien nos inspire para poder entrar en este hermoso misterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el don de la vida y de una manera muy particular por el don de la maternidad de María Santísima, la Virgen Madre, Madre de tu Hijo, dada por Él también a nosotros como Madre nuestra, en el discípulo amado. Te damos gracias porque nos has dado a tan hermosa Madre para nuestro cuidado y te pedimos humildemente que podamos seguir manifestándole y expresándole nuestro amor hacia ella, tal y como ella nos expresa su amor, su ternura y también su intercesión delante de su Hijo. Te pedimos humildemente en este tiempo de pandemia que María Santísima, la Virgen Madre, nos cubra a todos con su manto, nos proteja, nos auxilie, nos aconseje. Sea ella también quien nos acompañe en este valle de lágrimas y que podamos celebrar ya desde esta tarde y mañana esta hermosa solemnidad de María Santísima asunta en cuerpo y alma a los cielos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos concedas la gracia de venerar y amar
con un corazón bien dispuesto a la Virgen Madre. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien. Muy bien, Padre. Entonces, para entrar ya en materia, por así decirlo, sí, es importante señalar que respecto de la Virgen María, existen 4 dogmas que engloban, de alguna manera, el papel tan importante que ha jugado ella en la historia de salvación como colaboradora de Jesucristo el Señor en nuestra propia redención. Es decir, en el hecho de que Cristo Jesús se hizo carne en ella, en sus entrañas purísimas, sin colaboración de varón alguno, sino que por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es gracias al sí de María, por cierto, que nos ha sido dado el autor de la vida, y por ello María Santísima, sin lugar a dudas, juega un papel muy importante en nuestra historia de salvación. Y es así que la Iglesia, motivada por algunos episodios bíblicos, por una parte, y por otra, por la tradición, es que ha llegado a formular estos 4 dogmas centrales que componen lo que llamamos la Mariología o el Tratado sobre la Virgen María. Los dogmas que más conocemos son quizás el de María, Madre de Dios, por ejemplo. Esta idea la encontramos particularmente desarrollada en el Concilio de Éfeso en el año ya 430, pero esta reflexión ya venía de los primeros siglos del cristianismo, pero allí es definida solemnemente por los padres conciliares y se reconoce precisamente que María es Madre de Dios en cuanto a que aquel que se encarnó en sus entrañas es verdadero Dios, pues es de condición divina, es decir, es engendrado desde toda la eternidad por el Padre Eterno. Y precisamente en razón de eso es que los padres conciliares reconocen que María es Madre de Dios, en cuanto que la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es verdadero Dios y es Él quien se encarna en las entrañas purísimas de la Virgen Madre. Es la palabra eterna que se hace carne en María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto haciendo eco, por cierto, al prólogo del Evangelio según San Juan, también, por cierto, a el capítulo 1, versículos 26 al 38 de San Lucas, donde vemos la Anunciación, en donde se deja muy en claro este elemento precisamente, María como Madre de Dios, Madre de la Palabra Eterna, Madre del Hijo de Dios que se ha hecho hombre para nuestra salvación. Este es el primer dogma y lo resaltamos sobre todo en la segunda parte del saludo del ángel, en lo que nosotros llamamos el Ave María. Y ahí decimos precisamente Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, ¿cierto? En la primera parte, y en la segunda decimos Santa María, Madre de Dios, decimos precisamente como iglesia, en donde confesamos precisamente este misterio. He allí un primer dogma. Pero también está el dogma de María siempre virgen, es decir, que ella permaneció virgen, intacta, pura, como doncella, antes del parto, durante el parto y después del parto. Y es así que nosotros reconocemos precisamente la virginidad perpetua de la Virgen Madre. No conoció varón, decimos, es decir, que no tuvo ocasión del acto propiamente conyugal, sino que ella se mantuvo pura precisamente en razón de la vocación para la cual había sido llamada por el mismísimo Dios desde toda la eternidad, ser la madre del Hijo de Dios. Esos 2 dogmas los vemos muy claramente señalados en la Sagrada Escritura y vemos de alguna manera cómo la Iglesia recoge estos datos y los solemniza mediante la conformación de un dogma. Pero tenemos otros 2 dogmas que ya son propiamente tal de nuestra época
aunque la reflexión que sustenta la constitución de estos dogmas tiene más de 1000 años, 1500 años, porque en la Iglesia, precisamente o particularmente en el sentir del pueblo fiel y en las celebraciones litúrgicas, precisamente se han ido destacando estos elementos propios de María la Virgen. Y es así como, por ejemplo, en el año 1854, el Papa Pío XI declara el dogma de la Inmaculada Concepción, un día 8 de diciembre. Y ahí, ¿qué es lo que reconocemos? Que María Santísima, en virtud de la misión y tarea que Dios le encomendaría, la priva de nacer de aquel pecado con el que nace todo ser humano, que nosotros denominamos como pecado original, que es atribuido al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la desobediencia en el paraíso a la voluntad de Dios. Y María Santísima es exenta de esa mancha de pecado original y de toda otra mancha de pecado personal. Y reconocemos, por lo tanto, a María como la llena de gracia, que es precisamente el saludo con el cual el arcángel San Gabriel, en su visita a María, es esa la forma en la cual la saluda. Que Jaritomene, es decir, la llena de gracia, la toda santa, la llena de Dios. Y esto, repito, en virtud de la tarea y misión que Dios le encomendaría, en donde, dicho sea de paso, Dios envía a su ángel para preguntarle respecto de si en su libertad quiere adherirse a este proyecto salvífico y por lo tanto quiere ser colaboradora en el plan de nuestra salvación. Y María dice claramente sí, con un sí firme, claro y seguro, que se mantiene firme en el tiempo. Pero también está este cuarto dogma, que es el último dogma mariano que se ha formulado y que lo formula el Papa Pío XII un día 1 de noviembre del año 1950. Estamos ya, por lo tanto, próximos a celebrar los 70 años de la formulación de este dogma. ¿Y qué es lo que hace el Papa Pío XII? Es recoger la tradición de la Iglesia respecto de esta idea tan importante de que María Santísima fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Este dato en particular no lo encontramos en la Sagrada Escritura. No hay ningún episodio del Evangelio que nos narre que María fue asunta en cuerpo y alma, tampoco se nos habla acerca de su muerte propiamente tal. El último, digamos, elemento bíblico que encontramos, particularmente en el Evangelio según San Juan, es cuando Jesucristo el Señor desde la cruz entrega al cuidado del discípulo amado a la Virgen Madre, precisamente para que Él la cuide y la acoja en su corazón como su madre. Y es allí donde el Señor le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y el discípulo la llevó a su casa y la llevó como suya, como su madre. Y allí encontramos, por lo tanto, este elemento de la maternidad universal de María, la Virgen Madre, quien ha sido dada en el discípulo amado como madre de toda la Iglesia. Entonces están estos cuatro dogmas. ¿Y qué es básicamente un dogma? Es una definición solemne promulgada por los sumos pontífices, es decir, por los papas, quienes, por la autoridad y potestad que han recibido, definen solemnemente en materia de fe algún elemento que está de alguna manera precisado en la Sagrada Escritura o en la tradición, y lo solemnizan mediante esta promulgación. Y es así entonces que hay una unión en cuanto a la formulación del dogma y el ámbito litúrgico, porque estos dogmas ciertamente nosotros los celebramos eh, cada vez que nos encontramos en la Eucaristía. Lo llevamos también, por cierto, al ámbito celebrativo propio de la Iglesia. Entonces, este dogma en particular de la Virgen, que es asunta en cuerpo y alma a los cielos, ciertamente debe llevarnos a hacer una diferencia, porque tenemos también en el calendario litúrgico
la celebración de la solemnidad de la ascensión del Señor a lo más alto de los cielos. La ascensión, que celebramos particularmente 40 días después de la resurrección, es decir, del primer domingo de Pascua. 40 días después la Iglesia celebra la ascensión del Señor a los cielos. Y la ascensión es un acto, pues es un movimiento, llamémoslo así, activo, a diferencia de la asunción, que es un movimiento o una acción pasiva. Es decir, por ascensión entendemos que el Señor, por su propia potencia, por sus propias facultades, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, sube por sus propios medios a lo más alto de los cielos, volviendo al Padre de quien salió. Entonces, eso es lo que celebramos con la ascensión del Señor. Pero en cuanto a la asunción hay una gran diferencia. María Santísima es solo una criatura, la más bella y la más perfecta de todas. Pero es una criatura, es un ser humano. En ella no hay ningún atisbo de divinidad. Ella recibe y de alguna manera contiene en sus entrañas a aquel ciertamente que es verdadero Dios por el magno acontecimiento de la encarnación, pero ella no es un ser divino. Y por lo tanto ella no tiene esta potestad, ni esta facultad, ni este poder de subir por sí sola, porque no tiene esos medios de subir por sí sola a el cielo. Entonces, en este sentido, incluso la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que asunción viene de precisamente el verbo asumir. Dios asume a María la Virgen. Él la hace subir, Él la lleva hasta su presencia. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental de este último dogma mariano? Esto nos dice el Papa Pío XII en su declaración solemne, en donde define el dogma, que María Santísima, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta o fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y aquí tenemos una idea que, como ya decía, en la Iglesia se ha venido reflexionando y desarrollando ampliamente, particularmente por los padres de la Iglesia y en el sentir del pueblo fiel, ya con una historia de más de 1500 años. En el siglo IV ya, por ejemplo, la Iglesia de Oriente celebraba una, una hermosa idea de que el recuerdo de María, así se llamaba, y esto hacía mención precisamente a que María, terminado su servicio, su misión en la tierra, ya había subido por obra de Dios al cielo y que estaba en la presencia de Dios, glorificada. Ya en el siglo IV se habla del recuerdo de María. Después en el siglo VI se comienza a hablar sobre la dormición de María, particularmente en la Iglesia oriental. Y después de la dormición, en el siglo VII, se comienza a hablar propiamente tal de la asunción, pero no en una definición dogmática todavía, que pasa hasta el siglo XX, la mitad del siglo XX, particularmente en 1950, como hemos dicho. Entonces, el Papa, ¿qué es lo que hace? Es una perfecta síntesis de estas referencias que los santos padres de la Iglesia han venido elaborando en sus escritos, y recoge todo aquello y define solemnemente precisamente este dato, que María, terminado el curso de su vida terrena, fue llevado al cielo en cuerpo y alma, y precisamente en razón de que ella fue inmaculada desde su concepción, por lo tanto, no podía padecer la corrupción. Y aquí hay dos ideas, y por ello hay algunos que hablan de la dormición de María, pero también se habla directamente de la muerte de María, pero hablamos también de la inmediata resurrección de la Virgen Madre, es decir, que no experimentó ella la corrupción precisamente
porque no padeció los efectos del pecado original, porque esto es lo que confesamos, que María es santa, es inmaculada. Entonces, a ejemplo de Cristo Jesús, experimentan la muerte los dos, que son santos, que son puros, que no tienen pecado, pero en un acto de solidaridad, que se solidarizan con nuestra condición humana, que precisamente está sometida a las consecuencias del pecado original y del pecado personal. Entonces, aquí tenemos esta idea que es precisamente en lo que encuentra su fundamento esta definición dogmática, que María Santísima muere, ciertamente, como un ser humano, pero en esta expresión o forma de solidaridad con todo el género humano. Por ello hay algunos que prefieren llamarlo la dormición, más propiamente tal, de María Virgen, pero con ello es insistente el Papa Pío XII en la definición del dogma, en donde dice que María Santísima goza de los privilegios de haber sido elegida por Dios para ser madre de aquel que es el autor mismo de la vida, Cristo Jesús, el Señor. Y en razón de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, María, inmediatamente después de su muerte o dormición, participa de la vida eterna en el reino de Dios. Y por ello es inmediatamente después de Jesucristo quien está presente gracias a la resurrección precisamente en la gloria eterna, en la Jerusalén celestial. Por ello nosotros reconocemos a María precisamente como, como reina también, que dicho sea de paso, el día 22 de este mes celebramos esa fiesta litúrgica, María Reina. Y vemos precisamente cómo contemplamos estos dos misterios gloriosos del Santo Rosario. Precisamente los tres primeros misterios gloriosos son eminentemente bíblicos y estos otros dos tienen que ver con la tradición y con la definición de este dogma que he señalado. Y ese es precisamente el cuarto misterio glorioso. María es asunta en cuerpo y alma a los cielos. Ese es el cuarto. Y el quinto, allí decimos que María es coronada como reina y madre de todo lo creado. Entonces, ¿cómo no alegrarnos, cómo no gozarnos en el Señor por el gran privilegio que el Señor ha concedido a una de nuestra raza, a un ser humano? Y allí precisamente encontramos nosotros no solo ocasión de gozo y alegría, sino que también de gran esperanza. Porque nosotros aguardamos precisamente, a ejemplo de María, vivir en plenitud y por toda la eternidad con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto por pura gracia, por puro don, por pura misericordia de Dios. Y esto es lo que esperamos y aguardamos como pueblo de Dios. Así es, padre. Perdón. Sí. Es tan bueno tener estas conversaciones, hablar acerca de esto, porque como usted bien lo mencionaba, ¿cierto? Acerca de estos 4 dogmas, habían 2 que están precisamente en la Biblia, pero estos 2 son los dogmas que le llamamos de fe. Entonces un tema de fe absoluta ahí. Pero yo quería preguntarle, ¿hay alguna razón en la fecha de esta solemnidad? De esta en particular, que yo sepa, no. Fue No. promulgado el 1 de noviembre, perdón, sí, fue promulgado el 1 de noviembre, el 1 de noviembre de 1950, pero la solemnidad fue escogida para que sea celebrada un 15 de agosto. Respecto de la fecha de por qué celebra el 15 de agosto, eso yo personalmente lo desconozco, no tengo ese dato, no tengo esa Bien, ok, sí. Y bueno, yo también estuve leyendo, por supuesto, siempre lo que aparece por lo general en Así Prensa, y ahí me encontré con algunos datitos bastante interesantes. Yo creo que tal vez usted los conoce, como por ejemplo que los primeros cristianos mencionaron de que
cuando en la muerte de nuestra Santísima Virgen María, habían ido a la tumba y que su cuerpo no estaba ahí. Sí. También Sí. hacen como esta mención que de alguna u otra forma empezó como también a hablarse de lo que usted nos comentaba, esta dormición, recordando a María, que también fue por el testimonio de algunos de ellos y que se ha ido, por supuesto, contando a través de la historia. Esa es una tradición precisamente que dice que los discípulos, al ir hasta el sepulcro de María, entre ellos faltaba Tomás, y Tomás quería ver dónde estaba el cuerpo de la Virgen Madre. Y fueron hasta su sepulcro, lo abrieron y no encontraron su cuerpo. Dice la tradición que encontraron una gran cantidad de flores en ese lugar. Eso es parte también de la tradición, precisamente. Sí, pero hay varias cosas importantes que destacar, Padre Juliano, acerca de lo que usted nos comenta. Y siento que en primer lugar, algo muy importante y reiterar que es una persona, cierta, humana, de nuestra propia raza, tal como lo describió usted, que en esta asunción ella lo hace, pero por el poder de nuestro Dios, por supuesto, como una elegida de nuestro Dios desde siempre, desde toda la eternidad, que no es lo mismo, por supuesto, de cuando hablamos de la ascensión del Señor, porque Él con todo su poder lo puede hacer. Entonces, acá es el mismo Señor quien la lleva en cuerpo y alma también en un cuerpo sin pecado y reitero, desde siempre, desde toda la eternidad, escogido por nuestro Dios. Así que eso es importante destacarlo, esta veneración, ¿cierto? En ninguno de los casos no sé si adoración también, Padre Julián, o no. Bien, En eso ningún caso es importante destacar eso. En ningún caso es adoración. De hecho, nosotros observamos como un mandamiento del todo especial que hemos de observar como cristianos, y decimos en el primer mandamiento eh, que estamos llamados a amar y adorar a Dios por sobre todas las cosas. Adorar y amar a Dios solamente, solo a Él. Quien fuese adorado como Dios, entonces constituido en un ídolo. Por lo tanto, el cristiano ciertamente no puede bajo ninguna forma adorar ni a la Virgen, ni a los ángeles, ni a los santos, sino que solo y únicamente a Dios, pues este es un mandato dado por el mismísimo Dios a Moisés y que aparece consignado en las tablas de la ley. Sí. Y es un precepto que Dios entregó por medio de Moisés a su pueblo Israel, y precisamente en donde el pueblo de Israel está llamado a reconocer al único Dios verdadero, solo a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo han de ser adorados. Y esto es lo que promueve la Iglesia, la adoración a Dios. Y en ningún caso la adoración a la Virgen María. Sí, en su lugar nos invita a venerar. Y el verbo venerar implica respeto, admiración, cariño. Y también, por supuesto, en esa admiración, una suerte de imitación de sus virtudes, de los dones, que en todo caso no le son propios, sino que son ciertamente un don de Dios. Y Dios corona sus propios dones, tanto en la Virgen María como en los santos. Esto es lo que profesamos como cristianos y católicos. Entonces, claro, allí a veces en el lenguaje más popular aparece este verbo adorar aplicado a la Virgen María, pero está mal aplicado, ciertamente. Solo a Dios se le adora, a la Virgen Santísima y a los santos se les venera, y esto la Iglesia, por cierto, promueve este culto, pero de veneración. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica aparecen tres tipos de culto. El culto de latría, que es solamente dado a Dios, el culto de latría. El culto de hiperdulía, que es dado a la Virgen María, y el culto de dulía, que es dado a los santos y también a los ángeles, pero especialmente a los santos. Entonces, de esa manera la Iglesia especifica qué culto hemos de rendir a cada quien. Bien. Es bueno siempre comentarlo, recordarlo, Padre Juliano, esto que acabamos de decir. Y
Desde su punto de vista, usted ya lo mencionaba cuando comenzamos con esta conversación, ¿qué cree que de alguna u otra forma llama a que las personas tengan esta veneración y que la Santísima Virgen María sea tan querida también en Chile? Ya decíamos, se considera un país bastante mariano y que las personas de alguna u otra forma se encomiendan también a la Santísima Virgen en oración del rosario, cuando se hacen cadenas de oración, lo vemos, ¿cierto? Estuvo acá hace poquito, bueno, no sé tan poquito tal vez, pero igual fue un hecho bastante tierno, lindo, de fe, la imagen de la Virgen de Fátima, que recorrió hospitales, estuvo en distintas parroquias en nuestra diócesis, y las personas lo recibieron con mucho cariño. Lo ven como un símbolo de fe, de esperanza también. Y bueno, la recordamos nosotros en la misa porque el canto final siempre está dedicado a María. Entonces siempre es como parte también de nuestra propia vida. Bueno, el primer elemento a considerar es que María es madre y para el común de los mortales la madre juega un papel muy importante. Eh, Digo para el común porque hay quizás quienes tienen o han tenido alguna mala experiencia y de dolor. ¿Ah? Claro. Eh, Incluso en en el profeta Isaías, Dios dice, aunque una madre te abandone, yo no te abandonaré. ¿Mm? Porque se puede dar esto también. ¿Mm? Eh, lo cual no es lo natural. Lo natural es que la madre que acoge el don de la vida y que da a luz ese don maravilloso, lo contenga y lo cuide. Eso es, digámoslo así, lo natural. Y precisamente se genera un vínculo muy importante con María Santísima a propósito del vínculo que cada uno de nosotros, que hemos tenido la gracia de, por supuesto, tener una madre, eh, se produce precisamente en virtud de esa íntima relación que tenemos con el don de la maternidad. Entonces, ciertamente, eh, María Santísima es venerada con mucho cariño y con mucho respeto por esa razón, porque la sentimos nuestra, la sentimos madre, nuestra madre, y más aún considerando que en la persona del discípulo amado, el mismo Cristo Jesús nos la dio como tal, y por ello esto implica que María es nuestra madre, pero también nuestra protectora, y Sí. eso lleva también al pueblo de Dios a pedir su intercesión, porque confían en su poderosa intercesión. ¿Cómo ella no va a poder interceder delante de su Hijo? Ella por ello es reina madre, es la reina madre. Entonces, ella, en cuanto madre y en cuanto reina, intercede por sus hijos y también hay otro elemento muy importante que en cuanto madre y en cuanto reina se ha hecho presente mediante sus apariciones en distintas ocasiones de nuestra historia para consolar, para animar, para contener, pero también para advertir respecto del estilo de vida que estamos llevando y para darnos algunas pistas o coordenadas y realizar algunas prácticas de cómo poder volver al Señor Jesús y a la vivencia de su Evangelio, que es buena noticia. Entonces, el pueblo de Dios ciertamente reconoce en María a la madre, a la servidora, a la mujer, mujer fiel, entregada, y por cierto también a aquella poderosa intercesora que es capaz de interceder delante de su hijo por todos los demás hijos que le fueron dados como tal. Entonces, claramente eso genera en el corazón de quienes la conocen, eh, particularmente a partir de los relatos del Evangelio y también por parte de la tradición, un sentimiento muy profundo de querer vivir en íntima comunión con ella, como un hijo con su madre. Sí. Padre Juliano, que importante lo que usted comenta porque siempre me ha cautivado bastante, por ejemplo, lo que ocurre en Lourdes en Francia. Ahí hay un agua hay un manantial y hay muchas personas que llegan allá y lo veo como un símbolo de una profunda fe, porque hay muchos testimonios, de hecho ellos entregan esta agua, uno la puede mandar a pedir sin costo alguno, obviamente que el envío lo paga uno, pero hay muchas personas que llegan allá
con una fe tremenda también, y comentan que la medicina lo ha desahuciado a algunos y van allá con una profunda fe. Yo no sé si se pueden bañar en estas aguas o solamente la pueden tener, pero hay mucho testimonio de fe ahí, sobre todo ligado a las enfermedades de personas que se han sanado, y yo siento que eso también es lo que nos transmite María, que tal vez intercediendo, ¿cierto? Teniendo fe profunda, podemos, puede ser una vía para poder llegar a nuestro Dios, que sabemos que es Él quien hace los milagros. Y desde ese punto de vista, como usted bien lo decía, ha tenido bastantes apariciones. Hay muchas en el mundo que tienen diferentes, bueno, es una sola, sabemos nuestra madre, ¿cierto? Pero ha estado, bueno, lo que llamamos advocación, pero ha estado en tantos lugares que es impresionante. En mi casa, por ejemplo, mi mamá es de Viña del Mar, es de Quilpué, y en la gruta de mi casa hay una Virgen de los Vázquez. Y todos pasan y no todo el mundo la conoce. Entonces pasan y veo a la gente a veces desde mi ventana, y yo estoy en mi pieza, en las mañanas abro para ver cómo está el tiempo y la gente pasa, se persina, reza, a veces, aló, y salgo a ver y me dicen, ¿le podría dejar una velita a la grutita? ¿Podría traerle flores? Y yo que paso acá y me pongo a orar y le pido a Dios por esto. Entonces ahí tú te das cuenta de que, claro, es una imagen de yeso, un símbolo, pero para las personas las conecta con Dios. Entonces siempre eso me ha cautivado y me ha llamado bastante la atención igual. Bueno, a María Santísima se la ha representado de distintas maneras. Sabemos que se representa a la misma persona, a la misma mujer, que es María de Nazaret. Eh, y se la representa en virtud de sus acciones o de sus apariciones. Eh, y esto claramente es un signo del gran amor maternal, cómo el Señor le permite a la Virgen Madre que se aparezca a aquellos que le fuimos dados por hijos precisamente, y ella intercede. Y precisamente estos signos de, por ejemplo, de Lourdes o Fátima, o por ejemplo la aparición en México, en nuestro continente, son todos signos de amor, de ternura, pero también en algunos momentos como madre, ella también nos advierte de ciertas situaciones y cosas que estamos haciendo claramente mal, alejándonos de Dios, viviendo una moral desordenada, alejados ciertamente de la voluntad de Dios. Eh, y esto claramente debe llevarnos a tomar conciencia de si decimos que amamos a la Virgen Madre, que la veneramos, que la respetamos, cuánta atención verdadera le prestamos a sus mensajes, a sus alocuciones. Y creo que esto ciertamente tenemos que siempre reflexionarlo. Ahora, eh, es cierto lo que tú dices y esto es lo que promueve nuestra iglesia. A Jesucristo llegamos por María, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el Señor, no María. Pero el camino seguro para llegar a Jesucristo es María. De hecho, algunos obispos les gustan mucho de esta idea y lo han hecho incluso lema de su episcopado. ¿Ah? A Jesús por María. Y varios obispos han consagrado su ministerio pastoral al amparo y protección de la Virgen Santísima, Sí. precisamente porque descubren en ella una madre, una protectora y una intercesora. Entonces, esta idea ciertamente nunca la podemos olvidar. A Jesús llegamos por María. María es una criatura, es quien dijo sí al proyecto salvífico, es la más perfecta colaboradora en el plan de la redención eh, que lleva adelante Jesucristo el Señor. Pero es eso. Y desde allí entonces nos relacionamos con ella como una de nuestra raza, como una criatura, pero ciertamente con virtudes y dones extraordinarios que la llevan, por lo tanto, a ser reconocida de acuerdo a estos dones y virtudes con que el Señor, por decirlo así, la ha engalanado, la ha bendecido. Y desde allí, por lo tanto, tenemos nosotros, sin lugar a dudas, la gran posibilidad de acudir a ella en todo momento, en toda circunstancia, sobre todo en los momentos de dolor. Y es allí cuando el pueblo fiel acude a María, en los momentos de dolor, de tristeza, de agobio.
¿ah? Y ahí aflora muy fuertemente esta condición de hijos que le ruegan a la madre que haga algo, que interceda, que ayude. Y por esa razón también distintas advocaciones, pues muy bellas. Nuestra Madre del Buen Consejo, por ejemplo, que dice relación con ese perfecto consejo que dio la Virgen Madre a aquellos que estaban en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les diga. Ese es el buen consejo. ¿Mm? También hay otras como la del Perpetuo Socorro, por ejemplo, Nuestra Señora de la Ternura, y así distintas advocaciones muy bellas que promueve la Iglesia, y ciertamente son signos de un elemento que se destaca en ella. Por ejemplo, también Nuestra Señora de la Consolación o del Consuelo, y así distintos aspectos que por Mm, medio de estos títulos se resaltan de la misma persona, María de Nazaret. sí. Y de hecho, ahora que estamos en este mes de la solidaridad, Padre Juliano, en donde recordamos el paso de nuestro querido San Alberto Hurtado, también él tiene oraciones a la Santísima Virgen María. Y tenemos una canción que cantamos siempre en la iglesia que está inspirada en esta oración, porque esa que dice, María, mírame, si tú me miras, ¿cierto? Él también me mirará. Y siento que de alguna u otra manera resume un poquito lo que hemos estado hablando, que podemos llegar a Jesucristo, ¿cierto?, a través de nuestra Virgen María, pero Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, es bonito. Me cautiva este tema de las vocaciones porque acá, por ejemplo, en Penco está la Virgen de los Boldos. Y uno se imagina que tal vez tuvo una aparición entre boldos, en igual que está la Virgen de la Piedra, y así en diferentes lugares también resulta maravilloso también estas apariciones y como usted bien lo decía, estos dones hermosos que Dios también coloca en la Santísima Virgen, pero que también va colocando en nosotros. Yo creo que ahí hay que estar muy atentos y dejar que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así es que es importante resaltar muchos temas en relación a estas solemnidades. Yo creo que nos llaman a una profunda reflexión, así es que es muy bueno. Y quiero preguntarle, ¿mañana ustedes tienen alguna celebración en relación a esta solemnidad en la parroquia del Buen Pastor? Bueno, tenemos la misa diaria a las 11 de la mañana, celebraremos esta solemnidad, Bien, eh, y como toda la iglesia, por cierto, sí, y, y quienes quieran conectarse pueden hacerlo a través de el Facebook de nuestra parroquia, Agustinos el Buen Pastor, puede ser ahí, o en nuestro canal de YouTube, Parroquia el Buen Pastor de San Pedro de la Paz. bien. Padre Juliano, y bueno, entre paréntesis, agradecerle por supuesto que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros, pero quiero preguntarle cómo han vivido este tiempo, bueno, desde cuando habíamos hablado, cómo sigue la panadería, cómo siguen los comedores fraternos en su comunidad. Gracias a Dios, muy bien. La panadería, bueno, sigue funcionando los miércoles y viernes. Hubo un momento en que no llegaban aportes económicos, entonces de los recursos de los que disponíamos como parroquia comenzamos a inyectar para comprar la harina. Pero nos llegó el aporte de una persona muy solidaria, quien, quien nos aseguró un mes completo para comprar la harina y poder seguir produciendo el pan. Y nos llegó en un muy buen momento porque queremos aumentar la producción. Estamos produciendo entre 4 y 5 quintales por ocasión, y resulta que ahora vamos a aumentar un poco más porque en Boca Sur hay 3 ollas comunes. Entonces vamos a comenzar a dar los días miércoles y viernes, si Dios quiere, 100 panes a esos comedores para que se acompañe el almuerzo. Bien, Y de hecho a la una se vendrá desde allí a buscar este pan. Entonces ha ido un aumento, pero Dios provee siempre, nunca falta. Y gracias a Dios hay quienes quieren solidarizar mediante una acción social concreta, y por lo tanto es así como hay quienes se van sumando y se van dejando motivar también en el tiempo. Eh,
también, bueno, estamos con la tercera campaña solidaria, un hermano ayuda a otro hermano, en este mes de agosto precisamente por el mes de la solidaridad, pero también para nosotros como agustinos, porque es el mes de nuestro Padre San Agustín, Ah, bien. y en realidad celebramos el 28 de agosto. Entonces, en razón de eso, hemos dado curso a esta tercera campaña. Y también señalar que una comunidad de jóvenes adultos de nuestra parroquia está preparando también a propósito del Día de la Solidaridad y del Día del Niño eh, unos regalitos para ellos que consiste básicamente en útiles para que los niños puedan seguir creando en este tiempo tan difícil y complejo y para que se alejen un poquito también del ámbito de la tecnología y Del plasmen TikTok. sí, claro, y plasmen en hoja de blog mediante lápices, témperas, etcétera, y Bien. plasmar su imaginación. Esa también es una acción que se está llevando adelante. Y gracias a Dios, bueno, hemos tenido, como digo, mucho apoyo de la misma comunidad parroquial, quien sabe perfectamente que es la solidaridad una decisión que nace libre del amor que quieren compartir con quienes más necesitan y que menos tienen. Entonces eso, gracias a Dios, en nuestra comunidad parroquial, como en muchas otras, lo sé, el pueblo de Dios siempre está ahí firme y atento a cómo contribuir al bien de otros hermanos y que están pasando particularmente por necesidades. Sí, es verdad, padre Juliano. Es lindo lo que se vive también en las comunidades. Siento que este tiempo ha sido terrible, sin duda que sí, pero también ha motivado a muchas personas a colaborar. Eh, Qué bueno que esté la parroquia en contacto también con todo lo que viene de la sociedad en sí, porque estas ollas comunes se dan en juntas de vecinos, en colegios, de personas que también ahí están colocando corazón, y es impresionante. Nosotros hace poquito estamos tratando de visitar los comedores fraternos, de tener más información de ellos, y cada vez que le pregunto, ¿y cómo se sustentan? Y me dicen, Dios nos provee. Eh, Me dice, porque llega la ayuda, están conectados, hay comedores que están hace mucho tiempo, eh, hace poquito se subió la información de uno que está en Hualpén, por ejemplo, hace más de 60 años, en poblaciones conflictivas, y ahí están los laicos, siguen con esto y toda la gente aporta, es realmente Ellos maravilloso. llevan adelante las obras de caridad de la iglesia, los laicos comprometidos. Se me olvidó señalar el día sábado 29 de este mes de agosto. Como todos los años vamos a tener también este año el almuerzo solidario, pero por supuesto celebrado de una manera distinta. El año pasado y varios años anteriores los comensales eran 150 a 170 aproximadamente y ahora llevamos 347 aproximadamente inscritos, más del doble de lo acostumbrado, pero allí también almas generosas han colaborado con la compra de los elementos para producir ese almuerzo. Incluso hay quienes nos han donado los recipientes para poder entregarlos, porque claramente no podemos abrir el comedor para que los hermanos y hermanas comensales se sienten en torno a la mesa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es preparar a modo de marmitas la entrega de estos alimentos. Y dicho sea de paso, a propósito de la Escuela de la Fe que celebramos hace unas 2 semanas atrás en nuestra parroquia, en donde veíamos el tema del cuidado de nuestra casa común en tiempos de pandemia y la opción preferencial por los pobres, llegamos a una definición de trabajar el concepto de ecoparroquia, es decir, que nuestra parroquia pueda colaborar a la ecología, al cuidado de la biodiversidad y evitar situaciones de contaminación. Entonces, por esa razón estamos rechazando toda posibilidad de ocupar cosas plásticas o de plumavit. Sí, Entonces, estamos precisamente ahora contando con estos recipientes o marmitas, pero de cartón, es decir, ah, bien. en ser o reutilizados o que sirven incluso para el fuego, ¿no? En la casa, para la chimenea, etcétera, y que se desintegra mucho más rápido, ¿no? Mm, Entonces, estamos haciendo también esa opción. Y creo bien, que
es importante solidarizar en este tiempo, por una parte, con los más pobres, pero también con nuestra casa común, Sí, que también nos está pasando, por decirlo así, un mensaje a propósito de la descontaminación que ha traído como consecuencia el confinamiento y la cuarentena, ¿no? Cómo hemos podido ver en los noticiarios, eh, quizás playas más limpias o ríos más limpios, aire más puro, etcétera. Entonces eso claramente nos habla de una responsabilidad que debemos asumir tanto por el cuidado de los más pobres, pero también de la pobre tierra, ¿no? El planeta Tierra que también ha sufrido tanto y por tanto tiempo. así es. Bueno, vi, padre Juliano, que aparece también una nota bastante interesante en la revista Nuestra Iglesia, que, dicho sea de paso, ya está disponible en nuestra página web iglesiadeconcepcion.cl, en donde comenta usted acerca de esta panadería parroquial, además de que tienen, ahora que nos habla acerca de este mundo ecológico, ¿cierto? Y sustentable, sobre todo, de que estaban con la idea de, en el mediano plazo, también tener sus propias huertitas para ayudar a los mismos comedores. Así que me Sí, parecen ideas maravillosas y los felicito también por tener esa iniciativa. Yo soy full ecológica y tengo desde muy pequeña, doy la gracia a mi mamá que siempre ha tenido esa mirada también de poder reutilizar todo, o sea, a veces teníamos, me acuerdo, casata en el refri y era como, hay helado y no, estaban guardados los pimientos y cuestiones, entonces siempre la idea, ¿cierto?, es de darle otro uso a las cosas. sí, sobre ese punto en particular, precisamente en este ámbito de crear una ecoparroquia, quisiera destacar a una feligresa de nuestra comunidad parroquial que se acercó con esta su iniciativa, que a propósito de un llamado que hizo el Papa de orar por la tierra como nuestra casa común, ella se sintió muy inquieta en el ámbito personal de cómo poder contribuir de alguna manera al cuidado de nuestro planeta y solidarizar con quienes están pasando momentos de carencia en este tiempo de pandemia. Entonces ella ha ido plantando y tiene varios almácigos que la idea es poder regalarlos a algunas familias para que produzcan en sus propias casas la, eh, una pequeña huerta en sus propios hogares para sustento de su propia familia. Ese es precisamente el proyecto que se está tratando de llevar adelante en los hogares de los feligreses. Es un Qué proyecto bueno. bonito. Qué lindo, qué lindo. Siento que tenemos harto que rescatar de Laudato sí, y ahí hay algo muy bonito, que ha sido, yo lo encontré maravilloso, pero igual tengo amigos que me han mandado críticas que han hecho algunas personas acerca de esta encíclica, pero yo la encuentro maravillosa. Como le comento, siempre he sido Sí, de este mundo de la ecología, me dedico, trabajo también en eso, yo hago costura y todas son pensando en que sean sustentables. Así es que es maravilloso. Bueno, ha sido un gusto enorme, padre Juliano, haber tenido la oportunidad de conversar con usted. Como bien le decía, ya está la revista Nuestra Iglesia y aparece todo acerca de esta obra maravillosa, igual y que se ha impulsado desde la parroquia del Buen Pastor. Y encuentro maravilloso de que hoy día se dé esto de que todos colaboren también por el bien común, que estén entregando este pancito a las ollas comunes que hay en Boca Sur. Qué lindo. Así es que gracias también por conversar acerca de esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga, Padre Juliano. muchas gracias, Marcia. Y bueno, solamente pedirle a la Virgen Madre que nos siga acompañando, protegiendo y amparando, que nos ponga bajo su manto a todos quienes la amamos con amor de hijos, a ella que es nuestra madre y que nos siga acompañando en este tiempo de dificultad. Eso, Muchas gracias, Padre Juliano. Un abrazo grande, que Dios lo bendiga y nos estaremos viendo pronto. si Dios quiere. Una bendición a todos, que estén bien. Gracias. Igual. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.